La web Libro del Edificio nos va a permitir generar un libro del edificio de obra nueva según las exigencias recogidas en la Ley 39 de 1999 de ordenación de la edificación, así como un libro del edificio existente para la rehabilitación recogido en el anexo 1 del Real Decreto 853 de 2021. Una vez registrado, el usuario podrá acceder a su panel de control, desde donde podrá consultar los libros del edificio en edición, de manera que podrá observar aquellos que son existentes o aquellos que son libros del edificio nuevo desde la columna de tipología. Además de cada uno de ellos, podrá en cualquier momento editar la información, borrarla, realizar una copia de seguridad, descargar los documentos en formato PDF correspondientes o realizar una copia de ese libro del edificio para poder reutilizarlo a continuación. Para generar un nuevo libro del edificio se dispone en el menú superior de la opción Nuevo libro. Pulsándola nos aparecen las dos alternativas de generación, tanto el libro del edificio de obra nueva como el libro del edificio existente. En función de la opción seleccionada, nos redirigirá a las pantallas correspondientes. El libro del edificio de obra nueva está formado por los siguientes apartados: el de datos generales, el de agentes, mantenimiento, calendario y visualización de los documentos. Dentro del apartado de datos generales, el usuario podrá identificar el edificio con su localización, fechas más relevantes en el proceso constructivo, información acerca de la declaración de obra nueva, régimen de propiedad, así como los datos registrales. Además, podrá incorporar fotografías identificativas tanto del plano de emplazamiento como de las fachadas. Podrá incorporar información acerca de las garantías, las cargas reales, regímenes especiales o la relación de unidades de ocupación. Y por último, podrá agregar datos de contacto de todas las instalaciones e instaladores que colaboran en el proceso constructivo. En el segundo apartado, correspondiente a los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, se podrá identificar a los promotores, a los constructores, a las entidades o laboratorios de control de calidad, proyectistas que hayan participado, así como los directores de obra, directores de ejecución de obra, suministradores de productos, subcontratistas, oficios, así como otros agentes no identificados en los apartados anteriores. En la pantalla de mantenimiento, el usuario proporcionará las indicaciones de uso y mantenimiento de los sistemas constructivos que componen el edificio, así como de las instalaciones. Para ello, la web dispone de un árbol de sistemas constructivos, de los cuales por defecto vienen cumplimentadas unas fichas de mantenimiento. Estas fichas están compuestas por unas precauciones, prescripciones y prohibiciones que se deben tener en cuenta acerca del uso de ese sistema constructivo, así como el mantenimiento que se debe realizar tanto por el usuario como por el profesional, junto con un calendario de actuaciones. Seleccionando cada una de estas fichas, las incorporaremos al libro del edificio en edición. El usuario, no obstante, podrá en cualquier momento copiar elementos, personalizarlos y crear nuevos. La siguiente pantalla permite visualizar el calendario de operaciones a realizar por cada uno de los capítulos y sistemas constructivos que se han seleccionado en la pantalla anterior, de manera que en cada año se indicarán aquellas actuaciones necesarias a realizar. Además, en función del año seleccionado, se podrá mostrar en pantalla aquellas operaciones de mantenimiento necesarias a realizar en dicho año. Por último, y previa a la generación de los documentos en formato PDF, se permite la visualización del documento, tanto del libro del edificio como del libro de la vivienda. De esta manera, el usuario podrá consultar toda la información introducida y editar aquella que considere oportuno antes de descargar los documentos de forma definitiva. Al seleccionar la realización de un libro del edificio existente, el primer paso que nos aparece en pantalla es el que nos va a posibilitar importar un archivo digital con extensión .iee o .it para implementar de forma automática datos relacionados con la conservación del edificio que ya contienen estos archivos digitales. En caso de no contar con dichos ficheros, se podrá continuar sin importar datos. En ese momento accederemos al menú superior en el que ya nos aparecen las opciones principales que deberemos cumplimentar. Estas opciones son unos datos generales, una conservación, un uso y mantenimiento,
el potencial de mejora, un plan de actuaciones y por último el resumen del libro. En el primer apartado de datos generales se procederá a la identificación del edificio, a aportar las fechas más relevantes en el proceso de mantenimiento del mismo, información acerca del régimen de propiedad, datos registrales, así como datos urbanísticos. Además, se podrá incorporar información de contacto de los agentes que intervienen en el proceso del mantenimiento del edificio, información del propietario, de los técnicos redactores del libro del edificio existente, los instaladores que se encargan del mantenimiento, constructores, suministradores de productos u otros agentes no identificados en los apartados anteriores. También se podrá incorporar fotografías identificativas de las fachadas, así como de un plano de emplazamiento. Y por último, se podrán describir, en caso de que existan, garantías, las cargas reales del edificio, regímenes especiales, así como la relación de unidades de ocupación del mismo. El apartado de conservación está compuesto por información relativa a la inspección técnica de edificios o informe de evaluación de edificios que se hubiera realizado en el edificio. Dicha información estará compuesta por unos datos generales relativos a la edificación, acerca de las alturas, los usos, número de viviendas, etc. Una documentación administrativa complementaria que se hubiera llevado a cabo, la descripción de los sistemas constructivos que componen el edificio y, por último, información acerca del estado de conservación, las valoraciones parciales, finales, si ha existido algún peligro inminente, la descripción de las posibles deficiencias, etc. Además de esta información, se adjuntará aquella correspondiente al certificado de eficiencia energética del edificio. Y por último, se podrá adjuntar documentación complementaria no incluida en los apartados anteriores. El siguiente bloque de uso y mantenimiento está compuesto a su vez por 6 apartados. El de instrucciones de uso y mantenimiento, plan de conservación, registro de incidencias y operaciones de mantenimiento, contratos de mantenimiento, registro de actuaciones y recomendaciones de utilización y buenas prácticas. En las instrucciones de uso y mantenimiento se incorporarán indicaciones de mantenimiento acerca de los elementos privativos y comunes. Para ello, en un árbol que aparece a la derecha, se incorporará por defecto indicaciones asociadas a un correcto mantenimiento para cada uno de los espacios privativos y comunes del edificio. Esta información puede aceptarse o puede editarse según el usuario considere oportuno. Con respecto a los elementos constructivos e instalaciones, igualmente aparece un árbol de sistemas constructivos por defecto, de los cuales ya viene asociada una ficha de mantenimiento. En dicha ficha se incluyen las precauciones, prescripciones y prohibiciones relacionadas con el uso de ese sistema constructivo, así como las recomendaciones acerca del mantenimiento que se deberán llevar a cabo por parte del usuario y el profesional. Por último, también se incorpora un calendario de actuaciones. Estas fichas, no obstante, podrán personalizarse a criterio del profesional. El potencial de mejora está formado a su vez por los siguientes subapartados: seguridad de utilización y accesibilidad, seguridad contra incendios, salubridad, eficiencia energética, protección contra el ruido y otros. Cada uno de estos apartados se cumplimentarán de forma similar y en todos ellos se pretende incorporar aquellas prestaciones que el edificio puede llegar a cumplir conforme a la normativa vigente. Para ello, en cada uno de los apartados, por defecto, se podrán consultar condiciones establecidas en el código técnico como sugerencias que el usuario podrá seleccionar, reutilizar o editar. De manera que para cada una de las prestaciones seleccionadas, en el último apartado de valoración y evaluación del potencial de mejora, se podrán agregar tantas valoraciones como se estime oportuno para proponer futuras intervenciones en el edificio. El bloque de plan de actuaciones está compuesto por intervenciones propuestas, optimización por simultaneidad de las medidas y programación y priorización de las intervenciones. El primer subapartado, intervenciones propuestas, se podrán agregar tantas medidas como el usuario quiera recomendar realizar para el correcto cumplimiento de las exigencias básicas analizadas en el potencial de mejora. En la optimización por simultaneidad de las medidas, el usuario podrá crear tantas combinaciones de intervenciones descritas en el apartado anterior como considere oportuno, de manera que cada combinación pueda estar compuesta por una, dos o varias medidas.
En el último apartado del plan de actuaciones correspondiente a la programación y priorización de las intervenciones, el usuario podrá consultar para cada año las combinaciones correspondientes a realizar con sus fechas de inicio y fin priorizadas en el tiempo. Por último, en la pantalla resumen del libro se podrá extraer aquella información a destacar y dirigida en todo momento al propietario del edificio o representante de la propiedad para destacar en un lenguaje sencillo y directo.